Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy cruzo el charco para visitar México porque vamos a hablar del movimiento pedófilo, el MAP, y para ello cuento con la presencia de Miguel Ángel Alcarria, que es licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona, magíster en Psicopatología Legal, Forense y Criminológica por la Universidad Internacional de Cataluña. Es coach por el Instituto Europeo de Coaching, presidente de la Asociación de Psicólogos Cristianos, autor de Profesio, defendiendo más que una profesión, que acaba de salir, guerrero cultural en el futuro es de los valientes y colaborador en la psicoteca en el programa de La Voz de don César Vidal. Bienvenido, Mike, a la Asociación Capernaum. Muchas gracias por la invitación, Ana. Es un gusto estar con vosotros. Me encanta el nombre que te has puesto de guerrero cultural en el futuro es de los valientes. Que es lo que tenemos que ser en estos tiempos. Mira, lo de los valientes lo utilizaba yo esta semana en el artículo del blog de la asociación. El pastor de mi iglesia también habló este domingo sobre el versículo de Mateo 11:12, de que hay que ser valientes y decididos. Y por eso al leerlo de guerrero cultural en el futuro es de los valientes, digo, mira, muy apropiado. Pues está basado en esas palabras de que el reino de los cielos solo los violentos lo arrebatan, ¿no? Entonces está basado en eso, de ahí lo del futuro es de los valientes. Muy bien. Para el que no lo sepa, el futuro es de los valientes, estás en redes sociales, después pondremos todas las redes donde estás en YouTube, estás en Twitter, estás en Instagram, para el que te quiera seguir, también lo que dije antes, en el programa de La Voz los miércoles, hablando de psicología, en el programa de César Vidal. Y estás aquí para hablarnos de un tema muy importante, para sensibilizar a la sociedad, que empieza poquito a poco a estarlo, pero aún tiene que estarlo más. Y para empezar, primero, como hay muchos términos que a veces no se entienden bien, quiero que me digas qué diferencia hay entre pedofilia, pederastia, el movimiento MAP, el movimiento MOB, que también hay. Pues a ver, la pedofilia es tener gusto, predilección por los menores. No todos los pedófilos son delincuentes, no son criminales, por tanto no todos materializan sus ideas, sus deseos. Aquellos que sí materializan esas ideas y deseos se convierten en pederastas. Y cuando hablamos de movimiento MAP o movimiento MOB, estamos hablando de un movimiento político, un lobby político que lo que desea es legalizar la pedofilia no vamos a hablar de la pederastia porque la pederastia incluye ya que es un delito, o sea, quieren legalizar la pedofilia, lo que quieren es normalizar las relaciones entre adultos y menores, con varios argumentos, usan varios argumentos, entre ellos un argumento que es muy pernicioso, realmente macabro, como son los derechos sexuales del menor, como si los menores estuvieran preparados para la sexualidad, que no lo están, ¿no? Y por eso es tan peligroso, porque lo que estamos viendo en España es que la edad de acceso a la pornografía en menores está en los 8 años. Este es un argumento que ha usado Irene Montero para justificar las charlas afectivos sexuales en primaria y preescolar. Pues, en vez de proteger a los niños, los vamos a exponer todavía más a la sexualización sin entender bien de qué se trata la sexualidad y por tanto los vamos a poner en mayor vulnerabilidad de cara a todas estas personas que sienten atracción y deseo por los menores. Vamos a ir poco a poco descifrando este tema. Vamos a decir unas cifras que, bueno, son escalofriantes durante lo que dure esta entrevista, pero es necesario. En España, el 23% de las menores y el 15% de los menores sufre abuso sexual antes de los 17 años.
Estas cifras son brutales. Estamos hablando que 1 de cada 5, 1 de cada 4 adultos han sido abusados en su infancia. Esas son las cifras reales que manejamos en España. Son cifras realmente preocupantes y nos indican el alto nivel que hay, no de pedofilia, sino de pederastia, ¿no? De personas adultas que lo que hacen es perpetrar sus deseos y utilizar o instrumentalizar a los menores en su propio beneficio y satisfacción sexual. También España está entre los 10 primeros países del mundo en el consumo de pornografía infantil. Los otros son, bueno, pues está Rusia, está Estados Unidos, está Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia. Esto nos muestra el grave problema que tenemos en lo mal llamado primer mundo en el que vivimos, porque más bien parece que es un inframundo moral de tapadillo, que realmente es una cloaca. Un tercer mundo moral, sí, porque además, en medio del todo el estado de alarma en España, pues ese aumento de pornografía infantil aumentó en un 25%, que es muchísimo. Y no podemos escudarnos en que, bueno, pues Estados Unidos esté entre los primeros lugares, Alemania esté entre los primeros lugares. Realmente el tema del consumo de pornografía infantil es un problema del primer mundo. Están involucrados todos los países del antiguo G8, incluido Rusia. Está Reino Unido, Italia, Canadá, Francia, Japón. O sea que la cuestión ahí es que tenemos que hacer una reflexión acerca de que esa liberación sexual que empezó en mayo del 68 y que vamos arrastrando hasta ahora, no todo lo que ha traído es bueno. O sea, eliminar el tabú que teníamos histórico, esa es la única parte buena, pero todo lo demás que ha traído ha sido pues completa destrucción, y en este caso destrucción a los más vulnerables, que son pues los menores de edad. Este aumento de pornografía que decías tú que ocurrió durante el confinamiento, este aumento que parece que bueno, fue un paraíso para estas mentes pedófilas, ¿es un indicativo de que esa persona quiera hacer realidad llevar a cabo un abuso al verlo que a lo mejor no se le ha pasado por la cabeza? Claro, a ver, si nosotros alimentamos el logro, ¿no? En el caso de esas personas que tienen ese tipo de deseos, pues lo que vamos es a potenciar la posibilidad de que esos deseos se acaben materializando. Y habitualmente, además, sabemos que en torno al 70-75% de los abusos a menores se perpetran dentro de lo que es el núcleo familiar, el núcleo de conocidos. Entonces, bueno, pues ¿con quién van a probar ese tipo de lujurias? Pues con las personas que tienen a su alrededor, con sobrinos, con hijos incluso. O sea, van a ser las personas que van a estar en mayor vulnerabilidad en todo esto. Sí, yo que doy a adultos el curso del abuso y son personas abusadas, muchos de ellos han sido abusados con 5 añitos, sea hombre o sea mujer. Y además por las dos, abusados por hombres y abusados por mujeres, quiero decir. Las dos cosas me encuentro, y a veces la misma persona abusada por hombre y mujer. O por un niño. No todo es abuso heterosexual, también hay mucho abuso de tipo homosexual. A veces la diferencia de edad no es tanta, sino que a veces pues es un adolescente ya tirando a maduro con un niño, o sea, todavía no tiene la mayoría de edad, pero sí es muy común. Y después lo que me encuentro también, que gente que ha sido abusada muy pequeñita, después a lo mejor al llegar a los 10, 12 años, abusar ellos de un niño, porque claro, eso que han visto, ellos lo ven, una mente de 10 años, de 12 años, no es consciente, no es un adulto. Lo que hacen es repetir, copiar lo que han hecho con ellos. Exactamente, exactamente. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se ven comportamientos en los niños que no son adecuados para la edad que tienen, y esa es una llamada de atención de decir, aquí está. Yo lo he visto también con niñas, de tener comportamientos, mejor con 10, 11 años y poses
muy sexualizadas para la edad que tienen y dices, aquí ha pasado algo. Después sabes que ha pasado algo. Pero antes, lo que antes no entendíamos, porque yo he conocido casos cuando yo era más pequeña y no lo entendías porque esto no se hablaba en estos temas, y después te das cuenta de que esa niña ha sido abusada y por eso conocía lo que ella repetía con otros niños. Mira, yo he dirigido una asociación sin ánimo de lucro en Hospitalet, en Barcelona, y la cuestión es que empezamos a trabajar con niños todo el tema de la prevención del abuso. Hablábamos del tema del método Kiko, ¿no? ¿Quién te puede tocar, qué te puede tocar y de qué forma, en qué momentos? Y bueno, los que llevaban la actividad, decirte, es que tal y tal niño se nos han puesto a llorar. Y después de eso, ver cómo los padres dejan de llevar a esos niños a la actividad, no sea que se abra la caja de Pandora. Claro, exactamente. Exactamente. Y ahora hablando de este tema, existe el grooming y existe el sexting, ha aumentado también entre un 25 y un 37%. ¿Qué diferencia hay entre un grooming y sexting? Pues a ver, el grooming consiste en el acoso del adulto al menor a través de internet, pues para obtener fotos o vídeos, o sea que las fotos o vídeos que se obtienen son del menor, el adulto lo que hace es coleccionarlas como trofeos, como trofeos, y el sexting consiste en el envío de imágenes del adulto hacia el menor de contenido sexual, que obviamente ambas cosas pues son igualmente dañinas, ¿no? Para el menor, pero el funcionamiento es diferente. Entonces, pues son dos formas de pervertir a los menores, que yo creo que además ese delito como tal ya no existe con esa descripción, ¿no? De la perversión de menores. No, además, decir a los padres que por favor cuidado, porque muchas veces te dicen, no, mi hijo no sale mucho, está en la habitación. No, pues es un peligro que ahora casi más que fuera. Y todo tiene contacto con el exterior. O sea, bueno, que está jugando a la Play o a lo que sea, pero todos esos juegos ya tienen chats incluidos y muchas veces son plataformas utilizadas por depredadores sexuales. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo, sobre todo además con esos juegos y esas plataformas que tienen acceso con personas completamente desconocidas, no se verifica quién hay detrás y es todo un peligro. Todo este nuevo mundo además que quiere introducirse sobre el tema del metaverso, los avatares y tal, pues además dará completo anonimato en todo ese mundo a pedófilos que se ocultarán detrás de un avatar y que tendrán acceso a esos menores. ¿Por qué? Porque los adultos como tal no nos vamos a meter en eso, claro, ya no. no es algo que nos guste. No. ¿A ti no te parece que muchos padres ponen en el disparadero a los niños tan pequeños con fotos en internet, en Instagram, en el estado? Yo en el Instagram que veo niñas monísimas, pequeñitas, claro, que les pagan las marcas para que se pongan los vestiditos, pero que eso es un peligro porque son páginas, están abiertas y puede verlas cualquiera y utilizarlas. Bueno, es más, yo siempre lo digo, en el WhatsApp igual, te pueden robar la foto del WhatsApp, pueden quitarte, hacerte un pantallazo de la del estado. Pueden clonarte la cuenta, pueden hacer mil cosas, ¿no? Exacto. Bueno, yo no tengo hijos todavía, pero tengo un sobrino muy chiquitín y creo que subí una foto suya cuando era bebé recién nacido y no he subido ninguna otra más. Básicamente para proteger el anonimato y para que este tipo de delincuentes, incluso de mafias, porque a veces se organizan entre ellos, no proporcionarles contenido, porque pues para ellos eso es una golosina. Sí, exacto. Bueno, y aparte de lo que se está enseñando, eso iremos después. Aquí, por ejemplo, en Valencia se paga con dinero público
hay una campaña, por ejemplo, para que se practique sexo. El Sí, el chemsex. chemsex, seguro. Ajá, que es Entonces, sexo a pelo, sin protección y con el uso de drogas. Y después nos preguntamos por qué la viruela del mono se exacto. está extendiendo. Sí, 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 después nos extrañamos de la viruela del mono. Bueno, en España hay más de 6.000 pedófilos, delincuentes impunes. Voy a repetir la cifra porque es increíble. Más de 6.000 pedófilos, delincuentes impunes. Pocos de estos llegan al conocimiento de las autoridades de estos casos. ¿Por qué esta impunidad ante un hecho tan grave? Primero, lo que nos dicen es la falta de efectivos dedicados únicamente a esto y es un delito que va en auge. Después está el tema de que obviamente los pedófilos no suelen usar la red de Internet que nosotros usamos. Usan lo que se le denomina la Deep Web o la web profunda. ¿Eso qué significa? A ver, la web es la conexión entre ordenadores, ordenadores y servidores que no dejan de ser ordenadores, son CPUs. Entonces, son ordenadores que están al acceso de cualquiera, al acceso de los buscadores, por eso podemos utilizar los buscadores, entrar en esos servidores, obtener información. Estos pedófilos usan la Deep Web. ¿Eso qué significa? Que son ordenadores que no son de acceso público, pero que entre ellos se comparten el acceso. Entonces, es como la red privada, por decirlo así, que puede crear una empresa donde un ordenador accede a otro, accede al servidor de la empresa, pues sería más o menos eso mismo. Es una red privada, no es una red pública y entre ellos se van compartiendo el modo de acceso a estas redes. De forma pues que además a los policías esto les es un poquito complicado, ¿no? O sea, tienen que pillar a ese delincuente, pillar esas contraseñas que tenga y a partir de ahí ir tirando del hilo. No es tan fácil y no creo que además estas personas siempre mantengan las mismas contraseñas, siempre mantengan los mismos servidores, las mismas IPs. Supongo que todo eso lo modificarán cada 2 por 3 para evitar ser rastreados por la policía. Esto es por eso que no se controla el contenido, quiero decir, que hay en las redes, porque se practica como una censura selectiva, quiero decir, tú hablas en las redes y te cierran la cuenta inmediatamente, pero, por ejemplo, hay ciertos contenidos que se mantienen hablando de estas cosas. Sí, a ver, ahí hay una cuestión legislativa, hay una cuestión de servidores y normativas. Si tú el servidor lo tienes en España, pues tiene que estar sujeto a normativa española, pero si tú el servidor lo tienes en Kazajistán, pues es diferente, ¿no? Y también, aunque la policía sepa eso, todo el procedimiento legal que tiene que hacer para cerrar ese servidor es diferente. A no ser que creemos leyes que lo que hagan es, pues, un poco como China, ¿no? Aislar el territorio de ciertos servidores, bloquearlos desde el acceso en ciertos territorios. Eso sería posible, sí, pero bueno, eso se podría usar para bien, como en este caso, y para mal en otros casos, ¿no? Como está sucediendo, por ejemplo, con todo el tema de las noticias del conflicto Rusia-Ucrania. Los españoles están viendo cómo, por ejemplo, se está bloqueando el acceso en Telegram a plataformas como Russia Today y bueno, pues eso no lo entendemos, ¿no? En ese caso sería un uso negativo de ese tipo de bloqueos. Con el pretexto de evitar fake news, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se contrarrestan las fake news? No bloqueando, sino informando de forma más transparente por parte de nuestros gobernadores, de nuestros países, y eso no está sucediendo. Por eso la gente intenta acceder a otros medios de comunicación, ¿no? Por eso estoy yo suscrita a César Vidal. Y no es una muy buena forma de informarse. No, es que ya, mira, él lo dice en el programa, pero es que es cierto. Yo desde que lo sigo, que además empecé cuando nos confinaron, yo empecé ahí.
y ya, ya no veo ninguna noticia más, porque antes aún veía alguna noticia y con él, pero no, ahora ya busco además lo que ellos dicen, o Lorenzo Ramírez, ya voy a buscar, porque te dicen páginas, o te Además, dicen... a lo mejor tú serás de los míos, ¿no? De que pensábamos, bueno, Televisión Española está muy condicionado al gobierno, Sí, Telecinco está muy condicionado a tal, pensábamos que Antena 3 era el medio más libre, sí, pero es que han metido unos patillazos increíbles y después no se retractan, o sea, emitieron imágenes como si fueran del conflicto Rusia-Ucrania, como si fueran reales y eran imágenes de un videojuego y no se sí. retractaron y está más que comprobado. Entonces, pues dices, pues ya no me puedo creer ningún medio de comunicación español. Yo me doy cuenta porque tengo amigos que sí que ven la tele y te dicen, pasa tal cosa. Y digo, uy, eso no es así. Es de esta manera, digo, búscalo. Porque claro, yo para fiarme de César empecé a buscar lo que él decía. No está bien porque diga César Vidal. Pero no, él te da, además puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con la opinión de él, que es diferente, pero las cosas que cuenta son ciertas porque las puedes buscar. Porque Pero lo los dicen hechos son además. hechos, como por ejemplo Claro. ahí fue de los primeros lugares donde se hablaba de la intervención de mercenarios en el conflicto Rusia-Ucrania, usados por Ucrania, ¿no? Y cada vez hay más información al respecto. O sea, con Sí, el tema del pinchazo, pues también fueron de los primeros en hablar de ciertas cosas y poco a poco las noticias van saliendo, ¿no? En ese sentido. Entonces, tener noticia veraz, contrastada de primera mano y en abierto, pues tiene un valor incalculable hoy en día. sí, 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 yo lo recomiendo. Si alguien que nos escucha no lo sigue, que se ponga a seguirlo, porque es raro que haya. Bueno, pero claro, él no cobra, es con crowdfunding, entonces es diferente el sistema. Ujú. Ahí no Sí, dependen a de ver, nadie. los otros medios están promocionados por grandes bancos, grandes tiendas departamentales, por empresas de petróleo y cosas así, ¿no? Sí. En el caso de César Vidal, pues todo es con financiamiento colaborativo por donación y eso pues permite que haya una libertad en la información que tiene mucho valor. ¿Eh? Exacto. Pues bueno, a ver, siguiendo con el movimiento pedófilo, más del 50% de las páginas de contenido pedófilo son Ujú. holandesas. Esto no es extraño porque el impulsor del activismo pedófilo en los Países Bajos era Frits Bernhard, que era holandés. Y que me hables un poco de este activismo pedófilo de Frits Bernhard y de los estudios que hizo para defender la pedofilia. Bueno, a ver, Holanda siempre ha sido vanguardia de todo lo progre a nivel sexual, incluso de esta degeneración que es la pedofilia, ¿no? Entonces, eso dio lugar en un momento dado de la historia a que pues se abriera la posibilidad a que hubiera organismos y centros de investigación que se dedicaran a promocionar, a justificar, no solo a investigar todo esto. ¿Por qué digo a promocionar y tal? Pues porque, bueno, los estudios que hizo Fritz Bernhard, que fue el fundador del movimiento pedófilo en Holanda, él era psicólogo y sexólogo allá por los años 50, o sea que estamos hablando de que ha llovido mucho, pero de aquellas lluvias vienen estos horrores que estamos viviendo. Entonces, sus estudios no eran de buena calidad y son de la misma calidad que los estudios que querían encontrar el gen gay, el área sexual, el área cerebral gay, pues eran estudios con una calidad científica nula. ¿Eh? Y todo era pues para promocionar, desestigmatizar, etc. Y yo no creo que haga falta falsificar la ciencia para desestigmatizar.
O sea, pero bueno, han utilizado la ciencia para muchos beneficios más allá de los científicos, y eso lo hemos visto en estos 2 últimos años. Lo que pasó en los años 50 no es algo anecdótico, es algo que se va repitiendo. Aquellos que hemos estado en estudios doctorales, yo no me saqué el doctorado, pero ese es otro tema, pero he pasado todos los trámites. Lo que sucede es que al final me negué a presentar la tesis por varios motivos. Pues la cuestión y lo que vemos es que desde arriba mismo te dicen, oye, pues si no te sale lo que tú quieres que salga, pues modifica los datos. O sea, no estamos hablando de que la ciencia sea... La ciencia es exacta, sí, pero siempre que el hombre mete la mano, lo tergiversa todo, ¿no? Y entonces este Fritz, pues lo que hizo fue falsificar la ciencia para defender la pedofilia. Para eso, pues creó una asociación que se llamaba Enclave Kring, y bueno, pues en principio se dedicaba pues a eso, a investigar, pero bueno, la cuestión es que toda esa investigación quería defender su postura. ¿Cuál era su postura? Bueno, pues era que la pedofilia no era una enfermedad, que vemos que cada vez más pues lo que hacemos es quitarle trabajo a los psicólogos, y eso no hace que el mundo esté mejor, todo lo contrario. Su postura era que cualquier pedófilo poseía las mismas cualidades de salud mental que cualquier holandés. Eso primero es imposible, y segundo, si se hubiera hecho bien científicamente y hubiera salido ese resultado, entonces deberíamos hablar de que la salud mental en Holanda es malísima, porque es que si no, o sea, algo está ocurriendo en ese sentido, ¿no? Se decía que, o su postura era que los pedófilos son una minoría perseguida que hay que respetar, y que las relaciones consensuadas no violentas entre adultos y menores, decía que no podían causar daño psicológico. Nada más lejos de la realidad. Eso es una mentira garrafal, y eso lo sabemos los psicólogos hoy en día. Pero bueno, ese es uno de los argumentos que defiende el movimiento pedófilo. Lo que están queriendo defender son, como decíamos, los derechos sexuales del menor, como si los adultos ahí si simplemente se convirtieran los pedófilos en benefactores, ¿no? Es decir, estoy supliendo una necesidad del menor. Esto es algo perverso, ¿eh? Y bueno, pues la investigación de este señor no tiene ninguna valía, y solamente era pues para defender esa postura que él quería defender. Seguramente lo que yo infiero de todo esto es que a lo mejor pues él luchaba con deseos pedófilos, y por eso pues quería defender y justificar todo esto, ¿no? Y eso lo vemos en toda la historia de la humanidad. O sea, yo recuerdo cuando iba a mis clases de filosofía en el instituto y te decían, no, pero no te leas la biografía del filósofo, no pasa nada, simplemente qué es lo que dijo, ¿no? Pero yo siempre me leía la vida y decía, si nos fijamos en la vida de este, pues es normal que diga lo que está diciendo, pero no está en lo correcto. Lo que quiere es justificar su vida, como por ejemplo Friedrich Nietzsche. O sea, era alguien que le encantaba irse de picos pardos, que se enfermó, tuvo una enfermedad de transmisión sexual. Y claro, pues de alguna forma eso, unos padres a lo mejor muy punitivos y religiosos y todo esto, hizo un cóctel en él que llegó a la conclusión de que Dios no existía, ¿no? Y de que Dios había muerto. Sí. Todo es para justificar su propio estilo de vida. Exacto. Nunca mejor, gracias a Dios que Dios no está muerto. Nunca mejor. si no, imagínate cómo nos iría. Mira cómo está el mundo, imagínate si estuviera muerto, Dios mío. Bueno, tienen incluso, porque aparte de creer que les hacen un bien a los niños, tienen incluso una bandera con unos colores particulares. ¿Qué significado tienen esos colores que ellos utilizaban en esa Pues bandera? a ver, el orden de los colores es azul fuerte, azul claro, amarillo, blanco, amarillo otra vez, rosa suave y rosa fuerte. Como en los símbolos que utilizan entre ellos pues para comunicarse, el azul
representa a los niños y el rosa a las niñas. El amarillo representa pues que estos niños están en proceso de maduración y el blanco intenta argumentar que la atracción pedófila no es impura, es algo puro, que no tiene nada de perverso. Y nada más perverso que usar el blanco para esto, ¿no? Entonces, esa es su bandera. Hay algunos que dicen, no, es que algunos quieren erróneamente decir que esta bandera forma parte de las banderas LGTB, de todo el movimiento LGTB. Obviamente hay una gran parte del movimiento LGTB que no está de acuerdo con la inclusión y la defensa de la pedofilia, pero no son todos los que no están de acuerdo. O sea, hay un pequeño grupo que está de acuerdo en que se introduzca todo esto. Y por eso, en alguna marcha LGTB, sobre todo mes de junio, que es el mes del orgullo, pues vas viendo algún mensaje perdido, ¿no? Por ahí, pero que defiende todo esto. Nosotros pondremos, cuando se edite, lo pondrá Eva aquí en el medio de nosotros dos, porque le he enviado sobre los símbolos que utilizan los pedófilos, para que la gente los conozca, porque si alguien ve esos símbolos en algún lugar, en alguna página, en algo de internet o en cualquier sitio, que pueda denunciarlo a la policía, porque es para denunciar. Hay que denunciarlo porque ese es el símbolo, esos son los símbolos que ellos utilizan entre ellos para saber que el otro es del gremio, ¿no? Exacto. Entonces, cuando ves el triángulo azul, pero acaracolado como un triángulo dentro del otro, cuando ves un corazón rosa dentro de otro, cuando ves una mariposa con 2 alas rosas, 2 alas azules, pues entonces ya tenemos que estar sospechando de que detrás de ese perfil hay un pedófilo. Y además es que son símbolos que parecen inofensivos, son bonitos, la mariposa, el corazón, yo que los tengo ahí, dicen, mira, es que son hasta... Pero bueno, los hacen así a propósito, claro, es evidente. Hay toda una psicología detrás, o sea, no olvidemos que este Fritz pues era psicólogo, pero es que además dentro de todos estos movimientos de liberación sexual siempre han habido detrás psicólogos y sexólogos, que lo que han hecho ha sido utilizar la psicología social para normalizar cosas que de otro modo no serían aceptables por la sociedad. Exactamente. Bueno, hay que tener en cuenta que una relación de desigualdad no garantiza un consentimiento. Hablando de esto, ¿qué es NAMBLA? Pues NAMBLA es una organización propedófila en Estados Unidos. Es una organización que tiene sede en Nueva York. Se está diciendo que la organización cada vez tiene menos impacto. Antes tenía más suscritos, más afiliados. Pero no deja de ser relevante de que a día de hoy todavía exista, ¿no? De que no se haya ilegalizado una organización así, es que debería poderse ilegalizar, ¿no? A lo mejor ahora no son tanto organizaciones como NAMBLA las que existen, pero sí existen plataformas, y además, pues eso, esas plataformas a veces utilizan marchas del orgullo, utilizan las parades pues para dar visibilidad a su mensaje. ¿Es posible que ganen visibilidad? ¿Es posible que se vaya consiguiendo terreno en ese sentido? Yo creo que sí. En estos últimos años, para bien del mundo, también hay que decirlo, la edad de consentimiento sexual ha ido aumentando en los diferentes países, ¿no? De forma que creo que en España ahora estamos en los 16 años. Antes era menos, o sea que hemos ido mejorando. ¿Qué sucede? Que igual que ha habido un movimiento de subida de esa edad de consentimiento, eso es tan sencillo como crear otro movimiento político que la disminuya. ¿Por qué? Pues lo que sucede con todo esto, con todos estos movimientos sexuales, es que la verdadera ciencia no sustenta las decisiones legislativas. Cada vez más la psicología importa menos.
y la ciencia psicológica importa menos y lo que importa es más la opinión social. Entonces, en ese sentido, es muy posible que esas edades de consentimiento que hemos visto en estos últimos años, que han ido aumentando en los diferentes países, en un futuro próximo vayan disminuyendo. No hay, como no se sustentó la decisión en la ciencia, sino en la opinión y la presión social, eso es fácilmente transformable y que cambie la opinión social poco a poco y que esas edades cambien, porque, como digo, no están sustentadas en algo científico. Es increíble porque ahora lo que vende es que lo que cada uno opine, aunque no tenga razón, pues es tu opinión, entonces tiene igual de validez. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, o sea algo Tu verdad. demostrado, ¿no? O veraz, da lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en la era del posmodernismo, en la era de la posverdad, donde tus emociones se convierten en realidad por arte de magia, pero eso es imposible. O sea, la realidad, desde un concepto psicológico, si nos basamos en la filosofía de Sócrates y Platón, siglo V a.C., pues a ver, la verdad es inamovible, es absoluta. Lo que sucede es que hemos caído en el relativismo sofista y eso ha convertido nuestra sociedad en un verdadero caos, porque pues es tu verdad, oye, si a ti te funciona, a mí me va genial, pero es que no funciona así, ¿no? Y esta realidad relativista pues da lugar, ¿no?, a que, por ejemplo, no sé si te ha llegado el vídeo, pero si no te lo pasaré, una señora diga que es alien y que habla idioma alien y Sí, claro. que además es algo vibracional y no sé qué rollos, ¿no? Y obviamente a nosotros nos causa risa, curiosidad y tal, pero hay personas que le pagan hasta 60 euros por consulta por hablar estas chorradas. O sea, dices, pues ¿cómo está el mundo, no? Y justamente es ese, el relativismo es el que está detrás de todo este caos. Sí, Porque bueno, esta señora en otra época la habrían metido en un psiquiátrico. y menos llevarla a la televisión. Además. Empezando por ahí. Bueno, el tema que vamos a tratar ahora, la siguiente pregunta, el dato, si estos eran escalofriantes, para mí este aún es muchísimo peor, que es la desaparición de menores al día en el mundo. Hay 22.000. Me parece una cifra tremenda, voy a leerlo otra vez. Te digo de verdad, cuando yo te lo escuché decir y cuando lo preparaba, pero aun cuando hice las preguntas, te digo que lloré. Cada vez que veo esta cifra se me encoge el corazón, porque pienso, digo, 22.000 niños en el mundo al día han desaparecido y bueno, 24% se cree que es por pedofilia o por también la trata de personas. Por ejemplo, en México hay 260.000 niños de trata de niños. Es tremenda estas cifras, ¿no? Sí, son tremendas estas cifras de estos 22.000 al día. No es que todos queden desaparecidos, o sea, la gran mayoría van a ser encontrados en las siguientes 24 o 72 horas, pues por padres que los han hecho desaparecer o divorciados, ¿no? O uno de ellos se lo lleva, ese tipo de cuestiones. Pero sí que hay un porcentaje importante, al menos cifras de Estados Unidos. El 10% de los secuestrados cada día se produce en Estados Unidos, entonces podemos decir que los datos de Estados Unidos son bastante extrapolables a las cifras generales. En Estados Unidos, un 24% de los casos de desaparición en el país tiene lugar por extraños. Eso significa que, por tanto, hay puede haber una motivación pedófila, de trata de personas, tema de órganos y este tipo de cuestiones detrás. En España desaparecen entre 5.000 y 6.000 niños al año, o sea, son muchísimo menos que en Estados Unidos. También estamos hablando de un país pues de dimensiones más pequeñas, pero bueno, pues igualmente son cifras que son relevantes.
Y la cuestión es que una vez más hablamos de los más vulnerables, ¿no? Y de lo fácil que es robarse a un niño. Sí. Los países latinoamericanos que sufren más desapariciones son México, son Colombia, que son dos países, en este caso los dos grandes países de desaparición infantil, donde hay un gran problema con el narco, hay mucha organización criminal, ¿eh? Y después encontraríamos otros países pues como Argentina, El Salvador o Guatemala. Aquí bueno, yo lo he entrevistado, pero diré también que la gente que busque a Salvador Martí, que es ese policía español que vive en La Rioja, que tiene Alexia Enséñanos, y para enseñar a los niños a que no se vayan con este tipo de personas. Con un extraño. Yo creo que son cosas básicas que cualquier padre además debería enseñar a sus hijos, igual que el método Kiko. O sea, ¿quién te puede tocar? ¿Cuándo te puede tocar? Vamos al médico, ¿te puede tocar? Sí, ¿vale? Pero además tu padre va a estar delante o tu madre. Pero solamente en esas circunstancias. Los demás no tienen por qué poderte tocar. Que papá te está duchando o mamá te está duchando, pues es normal que te toque, pero solo para ducharte. O sea, ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Y no, bueno, y la sorpresa que se llevó Salva, bueno, la gente que veía cuando él daba las charlas con los niños y la grababa en vídeo, que decían los padres, no se va a ir, que está muy enseñada y tal, y se iba la niña, no tardaba nada en irse con un extraño. Pues estamos hablando de gente que sabe hacerlo, quiero decir, no están entrenados para el mal. Bueno, en España se dan charlas sexoafectivas en los colegios. Tú decías que el contacto con la pornografía es a los 8 años. Yo miré las cifras de hace 2 años, cuando yo preparé una charla sobre la pornografía, estábamos en 11 años hace 2 años. Ha bajado a 8 y algunas cifras, tú decías, en el programa. Pero claro, ¿qué sucede? Es que además los padres, cuando los niños les molestan, toma el móvil. Sí. O sea, deberíamos hacer un esfuerzo por analogizar la vida de los menores. Son demasiado digitales, ¿no? Y además de que se van a perder lo bueno de lo analógico, o sea, yo he tenido pacientes, adolescentes que te dicen, sí, tengo amigos, pero uno está en Hong Kong y el otro está en no sé dónde. Y digo, pues eso no es amigos, porque no te puedes ir al cine, no puedes ir a hacer un café, no puedes ir a hacer nada. O sea, no son amigos, ¿no? Son demasiado digitales. Deberíamos hacer un esfuerzo por analogizar su vida. Y analogizar su vida les va a permitir no estar en tan gran riesgo como es que alguien los capte pues para tema pedófilo o para tema de extorsión sexual, ¿no? O sea, que los obliguen a prostituirse y tal. No es algo tan extraño, ¿eh? No es algo tan extraño. Yo recuerdo el caso de una persona que era de origen, pues no sabría decirte si era ecuatoriano o peruano, en Barcelona. Y bueno, pues fue un familiar quien sacó a esa chica de un local en el cual pues la estaban obligando a prostituirse. Claro, la obligaban, pero también le daban dinero. Y con eso mantenía a la familia. La cuestión es que después de sacarla, entonces ella volvió voluntariamente por el tema del dinero. Es algo con lo que vivimos en nuestro entorno, o sea, es algo bastante común y sobre todo se da en un entorno como España, en el sentido de que se aprovecha al vulnerable, a la inmigración. A la inmigración ilegal, que no tiene trabajo, que no sabe cómo ganarse la vida. Entonces son personas vulnerables a todo este tipo de mafias. Sí. Bueno, además, yo la gente muchas veces no me lo cree, yo hago la prueba en el móvil, me refiero con el tema de los niños, porque aún saben más. Tú tienes páginas, tú te metes en Google y pones porno gratis, lo tienes, ya está, no es que no hace falta ponerse no, es que cómo va a hacer, no, es que cualquiera, ahora mismo estás a un clic y lo que decías tú, hay niños hasta de 6 años que ven. Yo ahí sería muy sencillo, o sea que en vez de poner filtros para los menores, que los filtros primero fallan y segundo hay otras aplicaciones que pueden eliminarlos,
En vez de eso, sería que los adultos que quieran ver pornografía, que no son todos los adultos, pues se identifiquen en Internet. ¿Por qué no se puede pedir eso? Que se identifiquen. Tenemos firmas digitales. Pues que se saquen su firma digital en la Casa de la Moneda, en Hacienda, y que se identifiquen cuando quieren ver pornografía. ¿Es ilegal verla? No, pero que se identifiquen. Porque así pues evitaremos el acceso a todas estas páginas por parte de los menores. Porque, como te digo, los filtros fallan. Sí. Aunque los padres le pongan 1000 filtros al dispositivo, ¿no? ¿Y qué efectos tiene este contacto temprano con la pornografía y qué efecto tiene también estas charlas sexuales afectivas respecto al abuso? A ver, la cuestión en cuanto al tema de la pornografía siempre es, el acceso temprano a la pornografía es la hipersexualización, ¿sí? La hipersexualización lo que hace es que la persona sexualice todo de una forma además incorrecta y antes de tiempo. Por eso no saben poner en orden cuál es el lugar que le toca a la sexualidad en su vida. Además, como efecto de la pornografía, a nivel cerebral, las tomografías, resonancias magnéticas que se han tomado a personas que consumen pornografía, o sea, el efecto a nivel cerebral es el mismo que el de una raya de cocaína. ¿Sí? Estamos hablando de algo, por tanto, muy adictivo y que modifica nuestra química cerebral. Modifica nuestro cerebro y lo hace más vulnerable a nuevas adicciones. ¿Sí? Por eso, pues a esto que está de moda, ¿no? de las drogas en el sexo, es que es algo... yo he tenido pacientes que me han confesado que no saben tener sexo sin drogas. Es algo que es una realidad que tenemos hoy en día, ¿no? Después, el tema de las charlas afectivo-sexuales. Yo creo que el grave error es que no se pone moralidad ni límite alguno. O sea, se le enseña cómo se le pone un condón. Se le enseña al menor métodos anticonceptivos. Pero no se le enseña ni qué es el amor, y te lo puedo decir yo de primera mano, que mi primera experiencia en prácticas, mi primera experiencia laboral fue en un centro donde se practicaban este tipo de charlas a niños de segundo de la ESO. Entonces no se habla de amor, solo se habla de sexo. Eso es algo ya perturbador desde el inicio, o sea, que los animales puedan tener sexo sin amor, pues es normal porque no existe el amor en el reino animal. Pero nosotros no somos animales. Tenemos una capacidad cerebral, mental, incluso espiritual, cosas que no tienen otros animales en el mundo. Entonces, no se le explica nada de eso y además no se le explica nada de moralidad ni límite. O sea, al final es la satisfacción o el placer por el placer. Entonces, ¿es perjudicial? Obviamente, claro que sí. Es perjudicial. Es perjudicial cuando no se ponen límites. Yo no hablo de que no se den charlas, lo que digo es que se están dando de forma inadecuada. O sea, obviamente hay que dar charlas de prevención, pues claro que sí, porque hay mucho degenerado suelto y lo que no queremos es que los menores caigan en la trampa de esta gente. Pero hay que darlas de la forma correcta y con los contenidos adecuados. Entonces... aparte de las charlas, estamos hablando de que España es un país en el cual todas las materias se están sexualizando con esa perspectiva de género. Hasta matemáticas con perspectiva de género. Es que ahora en vez de sumar manzanas y peras, vamos a sumar que homosexuales, bisexuales, transexuales. O sea, las matemáticas son matemáticas, deja a los niños que estudien matemáticas, ¿no? Y no politicemos todo, es que es terrible. Claro, pero se saca rédito político de todo. A mí lo que me espeluzna, imagínate una clase donde haya un niño o una niña que está siendo abusado o haya sido abusado y le dan estas charlas sin límites, el lío que se tiene que hacer de que encima pensar que lo que le han hecho puede ser correcto.
porque encima hay muchas veces, claro, biológicamente tú puedes disfrutar y ser abusado. Entonces, que es así. Que esa El es una de las cuerpo, cuestiones que después debemos trabajar con las personas que han sido abusadas, exactamente. porque eso causa una cierta disonancia cognitiva. Bueno, ya estamos terminando, voy a leer algunas de las campañas que tenemos. Una fue en Getafe, la alcaldesa del PSOE, que decía que los niños tuvieron relaciones sexuales satisfactorias y los materiales se llamaban Apaga la tele y enciende tu clítoris. Después, por ejemplo, el otro día, mira, César Vidal con Cristina Seguí en La Mafia Feminista sacaron el audio de Dolores Delgado, que es la actual fiscal general del Estado, que cuando estuvo en Colombia había sido testigo junto a otra magistrada de que jueces y fiscales iban con menores, no pasó nada y encima se reía contándolo. Después también la película esta americana que ganó el Oscar en el 17, Call Me By Your Name, que habla de las relaciones sexuales con menores, es decir, Hollywood también habla de estas cosas. Los menores, por lo que estamos viendo, están más desprotegidos que nunca, aunque parece todo lo contrario. La cuestión es hacernos creer que están muy protegidos, pero es todo lo contrario. Los menores son el objetivo de la agenda globalista. O sea, con nosotros las élites saben que tienen poco que hacer. Nos pueden obligar, coaccionar a ciertas cosas, pero lo que quieren es, o sea, no vamos a ser seguidores fieles de la agenda globalista, pero lo que quieren es convertir a los menores en seguidores fieles, conquistar sus corazones, de alguna forma. Entonces, pues es por eso que se está dando toda esta cuestión. Hablar como este cargo público de Getafe de relaciones satisfactorias sexuales en los niños es hablar de relaciones de abuso en los niños. El cuerpo no está preparado para las relaciones sexuales en la infancia, ¿no? Dejemos a los niños ser niños cuando tienen que ser niños y ya cuando sean adultos, que sean adultos. Pero cuando cuando lo que hacemos es pervertir la infancia de los menores, lo que va a provocar es que vamos a tener adultos deficientes en muchos aspectos, ¿no? Adultos con grandes taras en su salud mental y que van a necesitar ayuda. Que esta Dolores Delgado, mira, yo esto no lo sabía, se haya burlado de que otros magistrados en otro país hayan tenido relaciones con menores, eso debería haber provocado no solo su dimisión, sino la dimisión de aquellos que la escogieron como ministra del gobierno español. O sea, pero claro, como tenemos un gobierno ahora que no se le cae la cara de vergüenza por nada, o sea, exacto, no. Mienten y mienten, como decía ayer o hoy, decía una diputada que de forma discontinua o de forma indefinida, ¿no? Sí. Con el tema de los contratos estos. Bueno, pues todo esto nos muestra una degeneración, una doble moral, sobre todo ahora que hablan, por ejemplo, del tema de abolir la prostitución, que era muy... Sí. Hizo mucha gracia el titular de, creo que era de la SER o de algún otro medio, donde decía que querían aprobar la abolición de la prostitución del PSOE. Pues sí, pues sería bueno. Yo cada vez que van a tratar ese tema me pongo nerviosa, porque como mi asociación trabaja en eso, cada vez que oigo que van a tocar el tema digo, Dios mío. A ver, eso no va a eliminar el negocio más antiguo de la historia, no. ¿Vale? Lo que va a provocar es todavía más clandestinidad, lo que va a provocar es más abuso a las personas que se dedican a esto, que muchas de ellas solamente por el dinero, por la necesidad y por muchos otros factores, a veces por la obligación de los proxenetas, pues son el objeto de golpes, porque hay gente que de una forma anómala se excita sexualmente dañando a esas personas. No solamente teniendo relaciones sexuales, sino dañándolas. Necesitan una relación sadomasoquista pues para poder tener satisfacción sexual y consiguen eso pues
haciendo uso de la prostitución. Todo eso lo que va a convertir esto es, primero, en mayor clandestinidad y segundo, lo que veo en España es que al final lo que quieren es crear un aborrecimiento total y absoluto de los hombres hacia las mujeres y de las mujeres hacia los hombres. Sí. De forma que homosexualicemos pues toda la sociedad española, ¿no? Porque parece ser que solo los hombres son maltratadores, las mujeres solo pueden ser madres protectoras, ¿no? Entonces, al final vamos a perder ese amor de un sexo hacia el otro, porque vamos a decir, pues mejor tierra trágame antes de caer en eso, ¿no? Para no ser abusado por ninguna de las dos facciones, porque el machismo sí que ha sido algo que ha abusado de la sociedad, pero el feminismo no está haciendo nada diferente del machismo. No, le está poniendo otro nombre. Estamos en el otro lado del péndulo y eso no es igualdad. Yo creo que si hay una ministra de Igualdad debería procurar la verdadera igualdad, pero no la está procurando. No. Está procurando la verdadera desigualdad en el otro extremo, ¿no? ¿Y hay mujeres que maltratan a sus hijos? Pues sí, a verlos haylos, y la cuestión es que, y ahí me voy a meter, el ámbito judicial, como está tan politizado, te podía hablar de casos que me han llegado, casos conocidos, donde antes de entrar a juicio en una separación, en ver con quién le conviene estar el menor, etcétera, pues bueno, lo que dice es, mira, yo voy a sentenciar esto, entremos o no entremos a juicio oral. Eso es, yo no sé si sería prevaricación, no lo sé porque no soy jurista, pero como mucho es una predisposición negativa al caso. O sea, el juicio oral es parte de la prueba que deberían analizar los jueces y ya te están diciendo que por política, por ideología, te van a poner esto sí o sí y no se está mirando el bien del menor. Se está hablando mucho de los derechos de los padres y yo ahí lo que digo es que los padres no tienen ningún derecho, tienen muchas responsabilidades. Deberíamos priorizar el derecho y el bien del menor. Sí, y no se hace. Y ya está, y no se está haciendo. No se está haciendo para nada. Y a veces perjudica al menor estar con una madre que pues lo que hace es utilizar al niño, a lo mejor pues yo qué sé, pues para tener una pensión alimenticia, porque eso está sucediendo. O sea, hay mujeres que tienen relaciones sexuales para tener hijos, para después clavar a los padres de esos hijos, no porque amen a esos hijos, ¿vale? Y también hay hombres pues que obviamente pues también, y conozco casos de hombres abusadores que por lo que sea, no se sabe por qué, siempre les toca, cada vez que se lleva el caso a los jueces, el mismo juez y siempre falla a favor de ese hombre. Y es un hombre que a lo mejor pues ha dejado a los niños en la calle en alguna ocasión porque se ha enfadado con ellos y ha dicho pues te los dejo en la calle. Y han tenido que llamar a su madre ha ido con la policía y todo y aún así no le han quitado la custodia al padre. Estas cosas están sucediendo en España. Sí, 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 es así. Y los menores totalmente desprotegidos. Estoy de acuerdo totalmente con lo que estás diciendo. Y además también con esto que decía la ministra de las madres protectoras, para nada, porque no todas las madres son protectoras, no todos los padres son protectores, no todos los padres son malos, ni todas las madres son malas, ni unos son buenos. No, hay personas, unos son buenos, otras veces son malos. Bueno, además lo dijo en un contexto en el cual se había otorgado un indulto parcial a una delincuente que había secuestrado a su hijo. Y entonces llamarle madre protectora es decirle al niño que te secuestro porque te quiero. Exacto. Es igual que la relación de abuso de un hombre hacia una mujer. Ajá. ¿Qué condiciones estaba ese niño? Porque, o sea, no es que la madre haya cogido al niño, lo haya raptado, lo haya llevado a una mansión y el niño estaba súper bien cuidado y en un ambiente afectivo estupendo. No tenía acceso a la sanidad. Se podría haber muerto el niño porque además no se le vacunó de lo habitual que se le vacuna a los niños. El niño estaba en una situación de vulnerabilidad. Ahora con ese indulto parcial, como decía bien el padre, se está exponiendo a ese niño otra vez a tener un régimen de visitas con esa madre abusadora. Exacto. O sea,
Y Sí, ahí el ahí niño... no ven mal que las vacunas, no se vacune a un niño, y en cambio teníamos que llevar un pasaporte COVID hace poquito para entrar en un bar y la gente se ponía, bueno, y yo estoy vacunada, estoy vacunada, pero ese no es el caso, porque si me dices para una cosa, me la dices para otra. ¿Por qué una cosa está bien vista y la otra no? Pero es que ella es una madre protectora. Y claro, sí, es verdad. Forma parte de esa neolengua, ¿no? Sí. Que están creando y bueno, están dañando profundamente a la sociedad. No sé si va a llegar un punto que ya sea de no retorno y esto ya sea irremediable, no lo sé. Bueno, nos van poniendo poquito a poco como la rana que va, claro, no metieron a la rana de golpe en el agua hirviendo, sino que van Ujú. poniendo a la rana poco a poco en agua caliente, te van echando, no te das cuenta y mira dónde estamos. Bueno, estaba leyendo yo respecto a lo que estás diciendo, por ejemplo, que Ayuso, lo leí ayer, que Ayuso elimina del currículum de educación infantil de Madrid los contenidos de desarrollo sexual y también cambia las alusiones a la diversidad familiar de la normativa estatal por familias y la de andamiaje de calidad por relaciones. Es que manda de que, por ejemplo, tú y yo ahora que tenemos una relación, tenemos un andamiaje de calidad. Imagínate tú con tu señora tienes un andamiaje de calidad. Bueno, se supone. Pero es que tú no me digas, bueno, pues que va a eliminar por lo menos de mi La educación no debería ser, no debería ser ideologizada. Yo echo mucho de menos, porque yo tuve todavía esas clases de ética y filosofía, esas clases de tutoría donde el tutor además las utilizaba pues, para dar ética. Se hablaba de convivencia, se hablaban de valores que a día de hoy esos ya no existen. ¿No? No. O sea, lo que sucede es que se tiene que respetar solo unas cosas y no se puede respetar otras, pero antes te enseñaban a respetarlo todo, ¿no? Pero bueno, estamos en medio de esta sociedad súper ideologizada. La educación no debería ser así, ¿eh? Pero bueno, quitaron la filosofía de bachillerato. Sí. Bueno, la Ya historia es desde 1812 en España, ¿eh? Lo de antes y te contarán lo que les dé la gana y cómo les también. dé la gana, ¿no? Sí. Entonces, ya no sé qué vamos a hacer con nuestros hijos. Al final lo que están creando es un miedo por parte de aquellos padres que quieren ser buenos padres, que quieren que sus hijos tengan acceso a una educación de calidad y no ideologizada, les están poniendo miedo para que ya no tengan hijos. Y entonces todos los hijos que van a quedar en el país van a ser completamente ideologizados, unos y otros, que son los de esa invasión cultural que estamos viviendo, que no van a ser ideologizados, sino que vamos a atemorizarnos por ellos, ¿no? Entonces, pues menuda realidad nos espera dentro de 20 años. Sí, sí, sí. Bueno, el 25 de abril, Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, tuvo su primera cita con una niña y es la fecha utilizada por el movimiento pedófilo, el día de Alicia. ¿Crees que vamos hacia la descatalogación de la pedofilia de los manuales diagnósticos y su despenalización en el Código Penal? Yo creo que sí, que vamos hacia lo que es la descatalogación de la pedofilia de los manuales diagnósticos. Lo de Lewis Carroll, pues es una historia que podrá ser bastante creíble. El tema de que, pues sí, pudiera tener un cierto afecto por los niños, no sé si sexualizado. Sí que guardaba muchas fotografías, parece ser de niños, por lo que se ha podido publicar y encontrar. Vamos hacia la descatalogación de esto, vamos hacia la defensa de unos ciertos derechos sexuales del menor que van a ocultar esa pedofilia y vamos hacia la despenalización de todo esto, porque cada vez va a ser más difícil penalizarlo o comprobar que no ha habido consentimiento. ¿Por qué? Porque el consentimiento se consigue a través de mecanismos de manipulación emocional. Entonces va a ser difícil. Pero mientras estamos viviendo esto por aquí, estamos viviendo el solo sí es sí por el otro lado.
Ay, O sí, sea, exacto. estamos en un mundo loco, ¿no? Como Sí, decía Carla Toscano, entonces, ¿y qué pasa si cambia de decisión en mitad del acto? ¿Va a tener que exacto. decir sí cada 5 minutos, cada dos, cada uno? ¿O van a crear un artilugio, una aplicación para firmar el consentimiento? Es que va a haber que Va, firmarlo, ¿eh? pues sí, porque ¿qué sucede? Que si no, los hombres no van a querer tener relaciones con las mujeres. Lo que yo decía, se está creando un odio entre las mujeres y los hombres que lo que va a hacer va a ser homosexualizar, pero no porque alguien diga, no, es que yo nací así y me sentía así, sino homosexualizar o homosexualizarse para no tener riesgos legales, porque además Ujú. esas leyes son solamente dirigidas a las relaciones entre hombres y mujeres, porque se considera, por tanto, que el consentimiento siempre se da en una relación homosexual, cuando es totalmente falso. Yo he conocido personas homosexuales que han contraído el VIH porque los han drogado en una fiesta y pues lo han utilizado varias personas para su beneficio. Y esa es una realidad y no hay ninguna ley que proteja a todas las personas por igual. Exacto. Bueno, y aquí hay unas niñas en un pueblo de Valencia que sacaron un vídeo de que iban a ser famosas, iban a salir en la tele, que iban a acusar a los Ujú. compañeros de que las violaron. Que es un tema que ha seguido Cristina Seguí, Sí. que creo que además le han interpuesto alguna denuncia, Sí, alguna querella por querella, sí, eso. para que quitara los vídeos Pero en pues eso, redes. eso, eso demuestra que han creado un clima Uh-huh. que favorece que se creen falsas denuncias para conseguir fama. Exactamente, exactamente. Bueno, además, mira, hablando de este tema de hacia dónde vamos, yo me acuerdo hace muchísimos años que ya se hablaba en Estados Unidos de despenalizarlo y hubo un comentario el día que tú trataste esto en tu programa, un comentario de una oyente que te ponía que, bueno, que eso no iba a pasar porque los padres protegían a los hijos. Digo, sí, sí, eso también lo pensábamos hace años, pero mira dónde estamos. ¿Quién nos iba a decir que iba a haber estas cosas que nos están pasando ahora? Pero bueno, acordémonos de la ministra de Educación que tuvo Pedro Sánchez, que decía, no podemos llegar a decir o a creer o no sé qué o tal, que los niños pertenezcan a los Ay, padres. sí, Por perfectamente. Sí, tanto, sí. lo que está dando a entender es que los niños pertenecen al Estado. Y si los niños pertenecen al Estado, que eso no es nada más cercano al nazismo que al nazismo, Uh-huh. es muy cercano al nazismo ese concepto, entonces tú no tienes ningún poder de protección sobre tus hijos. Claro, ninguno. Eso es lo que está sucediendo. Hay padres que ya en España que quieren optar por el homeschool. Por yo educo a mis hijos en casa y que presenten unos exámenes a final de año y tal y cual. Lo que sucede es que primero no hay un marco legal para eso, después esos padres muchas veces son denunciados y sus hijos pues en riesgo de que queden bajo la tutela del Estado. Cuando, pues bueno, debería ser otra posibilidad más, ¿no? Sobre todo para niños que están en zonas rurales, que son aisladas y ese tipo de cuestiones. En Estados Unidos es una realidad, el homeschool en México es una realidad también y pues a lo mejor deberíamos plantearnos un movimiento ciudadano que defienda ese tipo de educación, de decir, bueno, tú Estado, ¿quieres educar así? Ok, está genial. Más que Estado, gobierno, porque el Estado somos nosotros los ciudadanos Uh-huh. y no nos están teniendo en cuenta en Para ningún nada, sí. tipo de ese tipo de decisiones. ¿Tu gobierno quieres educar a los hijos así? Pues ok, pues quien esté de acuerdo que lleve a sus hijos a la escuela, pero entonces debes permitirnos tener homeschool y educar a nuestros hijos como nos dé la gana siempre que Exactamente. cumplan con unos contenidos mínimos, ¿no? Ya para terminar, ¿qué le dirías a los que nos están escuchando como sociedad? ¿Qué debemos hacer como sociedad? Y si estamos a tiempo de hacer algo para revertir esta situación en la que estamos. Yo creo que movilizarnos y alzar la voz. Nos gusta quejarnos en petit comité, ¿no? En conversaciones de café, en redes sociales,
y cosas así, pero no tenemos las narices de salir a la calle, ¿no? Y de crear esos movimientos propios de finales del franquismo, principios de la democracia. Yo creo que a lo mejor deberíamos recuperar eso. ¿Por qué? Porque no nos está gobernando ni siquiera el gobierno, nos están gobernando las élites que hay detrás, básicamente. Entonces, si queremos recuperar la soberanía nacional, el pueblo debe recuperar esa soberanía y ese poder de decisión y debe manifestar su posición de rebeldía contra un gobierno que está manipulado. Ya está, es decir, no estamos de acuerdo, ¿no? Obviamente todo esto tiene que ser de la forma más pacífica posible, etcétera, y es difícil. ¿Por qué? Porque cuando se crean movimientos que son genuinos, sociales, que salen a la calle, entonces te meten por ahí a gente que va a hacer de las suyas, que no son del movimiento, para después hablar mal del movimiento. Entonces es algo complicado. Todo está manipulado. Y además ciertos movimientos que han salido a la calle están muy bien financiados, parece ser, por las informaciones que se han publicado, que detrás de los movimientos independentistas ha habido una fuerte financiación de George Soros, Sí, que está en ¿no? todo. Entonces, pues dices, pues no, necesitamos movimientos que realmente sean genuinos, que sean de la población y que no estén monetizados por las élites, ¿no? Y también perder un poco el miedo, porque hay miedo a hablar, como estamos tú y yo aquí hablando ahora y dando nuestro punto de vista, que es muy bueno. Se tiene miedo de hablar por el que dirán o por el que... O por el si me van a denunciar, ¿no? Sí, o si me van a quitar del trabajo, yo qué sé. Ajá, sí, pero bueno, ese es el riesgo. La iglesia del primer siglo tenía claro que iba a morir en un momento u otro. Y aún así no se callaron. Sí, exacto. Entonces, pues seguir ese ejemplo de los mártires del cristianismo que defendieron sus valores, defendieron sus ideas a pesar del riesgo a la vida, pues eso es algo que debemos recuperar. Y que va a haber un momento que sí o sí vamos a volver a eso, ¿eh? O sea, no tengamos ninguna duda de que ahora la persecución que es monetaria a través de multas o judicial se va a convertir en una persecución de pena de muerte. Yo no tengo ninguna duda de eso, que en algún momento se va a convertir en eso. Sí, lo que hay en otros países que hay persecución cristiana, que vamos a sufrirla. Bien. Pues muchísimas gracias, Mike, por visitarme. Hay una cosa para terminar que tú dijiste en tu programa y me gustó mucho, que es reivindicar la inocencia de los niños como un derecho. Eso me encantó y eso es lo que tenemos que hacer. Yo cierro con eso y te doy las gracias por esta conversación tan interesante. Ha sido un placer, un abrazo. Pues nada, hasta la próxima. Y a vosotros os veo en otras entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.